Buenos días. Bienvenidos a la clausura del Máster Universitario en Microbiología aplicada a la salud pública e investigación en enfermedades infecciosas. Tiene la palabra el doctor don José Alcamí Pertejo, codirector del máster y jefe del área de patología molecular y de la unidad de inmunopatología del SIDA del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Buenos días a todos y antes que nada enhorabuena, ¿no? Al final lo habéis conseguido. Es un poco, no sabemos si el final del principio o el principio del final, pero abrís una nueva etapa. Entonces, yo lo que quería transmitiros es, primero, que es un día para celebrar el que habéis alcanzado, digamos, la meta a fin de máster, y que es un día para estar orgullosos, ¿vale? Y eso os lo quiero transmitir a vosotros y a vuestra familia. Esto también lo digo porque no hace falta que lo recuerde, pero vivimos tiempos duros, ¿no?, en cuanto al prestigio de determinadas instituciones. Y entonces nosotros, aquí dentro y en lo que ha sido vuestro trabajo durante todos estos meses, repito, tenéis que estar muy orgullosos de todo lo que habéis hecho y todo lo que habéis conseguido, ¿no? Y luego también entiendo que es un momento difícil porque ahora, bueno, pues el mundo laboral tampoco es algo fácil, ¿no?, de conseguir y que estéis preocupados. Pero yo espero que la formación que habéis adquirido ayude a que podáis encontrar un trabajo que os guste. Los mensajes que os quiero decir es que nos acercamos a un mundo nuevo que ya está pasando, aunque no lo sepamos, y en lo que todos estamos de acuerdo es que no sabemos cómo va a ser, pero que sí sabemos que será un mundo basado en la ciencia o no será. Entonces, en ese sentido, vosotros estáis posicionados, muy bien posicionados, para poder entender este mundo. No es para quitarnos mérito, pero más del 50% del conocimiento que os hemos transmitido dentro de 5 años estará completamente obsoleto. Entonces, sois vosotros, los que tenéis mentes plásticas neuronalmente y jóvenes, los que seréis capaces de abordar todo ese nuevo mundo que viene en muy poco tiempo. Habéis tenido una experiencia de investigación. Siempre algunos de vosotros me decís, bueno, después de la experiencia yo sé que esto no es lo mío. Vale, no pasa nada, ¿no? Es decir, no todo el mundo sirve para este trabajo, pero toda la experiencia que habéis adquirido os servirá, ¿no? Porque habéis aprendido a estudiar, a razonar, a resolver problemas, y eso es algo digamos, que será una parte de vuestro bagaje. Pensad también no sé, la experiencia es que todo lo que habéis aprendido os servirá también para cuestionar lo que hay, ¿no?, para tener un pensamiento crítico. Eso hemos intentado transmitíroslo. Y también que todo lo que habéis aprendido tiene una utilidad. Y ese es otro de los aspectos importantes de este máster. Cada vez que termina este curso, a mí siempre me queda un poco una sensación un poco agridulce o ambigua, porque veo todos los fallos que se han producido, ¿no? Es decir, esto es un poco, yo me entero más de lo que pensáis, aunque sepa menos de lo que yo creo, ¿no? Es un poco como las madres, ¿no?, que siempre saben más de lo que nosotros creemos, pero no tanto como desearían. Entonces, yo veo que ha habido fallos, ¿no? Ha habido fallos y agradeceremos siempre la crítica que nos hagáis a esos fallos para poder mejorar. Y quería terminar, siempre termino este acto con la lectura de una poesía, de un poema. El primer día de clase os hablaba de una metáfora que es la metáfora a hombros de gigantes, ¿no? Os decía que la ciencia es un lugar en donde nosotros nos vamos subiendo en los hombros de los que nos han precedido, y al subirnos a esos hombros podemos mirar más lejos, no porque tengamos mejor vista o porque seamos más inteligentes, sino porque gracias al esfuerzo de los que nos precedieron, nosotros a hombros de esos gigantes podemos mirar más lejos, ¿no?, y ver el futuro que va a venir. Y ese es uno de los privilegios de este oficio, el poder contemplar el futuro antes de que los demás puedan verlo. Esta frase que se atribuye a Goethe, que en realidad es de Bernardo de Chartres, dice eso, ¿no? Yo voy a hombros de gigantes. Entonces os quería leer un pequeño poema de García Mateos, un poeta que no conoceréis, que se llama Aunque camine sin rumbo, en el que él hace una reivindicación de esos gigantes, hace una reivindicación de su propia historia y hace una reivindicación de cómo esa historia le sirve
para afrontar el futuro y ver el futuro, ¿no? Entonces dice así: aunque camine sin rumbo, por el prólogo inquietante de un deseo, por el prefacio de los años que uno tras otro inevitablemente pasan, aunque me venza tantas veces el cansancio, yo sé quién soy y de dónde vengo. Mis antepasados sembraron el camino e hicieron del adobe hogar y amparo, luz del carburo, esperanza del hambre. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea y la ternura, el hierro y la canción en flor de espiga. Esos muertos míos testaron para mí su sufrimiento, el sudor y el arado, el calvario del pobre. Aquellos hombres labraron mi conciencia, amasaron mi carne con manos amorosas, manos de mujeres de eternidad y luto, manos de madre, de arcilla. Mis ojos son reflejo de sus ojos, mi pan producto de su hambre, mis palabras el grito de sus labios, mi búsqueda el sendero de sus preguntas. Mis antepasados, hombres de lumbre y sabiduría que nunca se rindieron. Yo sé quién soy y sé cuál es mi sitio. Entonces este es el deseo que tengo para vosotros en el futuro que tenéis por delante. Muchas gracias. Gracias, doctora Alcamí. A continuación tiene la palabra la profesora doctora doña Lourdes Lledó García, codirectora del máster, profesora titular de microbiología y vicedecana primera y decana adjunta de medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. Buenas tardes, estimados vicerrectora, director, decano, secretaria académica, profesores, estudiantes, familiares, señoras y señores. Estimados compañeros, es para mí un placer estar en este recinto tan especial con vosotros, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, donde se gradúan los estudiantes de la cuarta promoción del Máster Universitario en Microbiología aplicada a la salud pública e investigación en enfermedades infecciosas. Y, por supuesto, me uno al profesor Alcamí en las felicitaciones y enhorabuenas a vosotros, a vuestros familiares y amigos y a todos los compañeros profesores que hacen posible que este máster se lleve a cabo. También es muy importante hoy recordar que con vosotros, la cuarta promoción, de alguna manera nos graduamos también la Universidad de Alcalá y el Instituto de Salud Carlos III, porque tras estos 4 años, las dos instituciones hemos recorrido un camino juntos muy importante. Primero, diseñamos un proyecto novedoso en nuestro país en cuanto al tratamiento de cómo se enfoca el estudio de las enfermedades infecciosas a nivel de posgrado. Luego comenzamos a impartir el estudio y fuimos de la mano, docentes e investigadores, complementándonos, adaptándonos en cuanto a metodologías y a visiones particulares de nuestro entorno. Y, por fin, hemos llegado a la parte del camino que nos obliga a mirar hacia atrás y analizar dónde hemos llegado y ver y valorar si hemos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado. Los objetivos y los resultados. Y los resultados sois vosotros, vuestro aprendizaje. Y creo que no me equivoco si afirmo que hoy nos graduamos todos, vosotros brillantemente, y nosotros espero que también. Vuestro futuro profesional nos lo confirmará. Hoy, como no podía ser de otra manera, queremos que sigáis aprendiendo y que sigáis aprendiendo disfrutando de los mejores profesionales de nuestro país en el ámbito de las enfermedades infecciosas. Por eso hemos pedido al profesor doctor José Ramón Arribas López que estuviera aquí con todos nosotros para impartir la conferencia de clausura de este máster. El profesor Arribas es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Se especializó en Medicina Interna en el Hospital Universitario La Paz y posteriormente completó su formación en enfermedades infecciosas en el Hospital Barnes de la Washington University, en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Desarrolla su actividad asistencial como jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario La Paz y, además, como coordinador de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario La Paz y Hospital San Carlos. Además de su actividad asistencial,
realiza labores docentes como profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y, sobre todo, realiza una importante actividad investigadora en el ámbito de las enfermedades infecciosas, cuyos resultados se han plasmado en más de 300 artículos en revistas de difusión tanto nacional como internacional, la mayoría versados sobre trabajos sobre VIH y virus emergentes. También realiza funciones de gestión de la investigación como director del Grupo de Investigación de SIDA y Enfermedades Infecciosas de la Fundación de Investigación La Paz y de gestión de la salud pública como miembro del Comité Interministerial para la Gestión de la Crisis del Ébola. Y ahora, con todos nosotros, el profesor Arribas. Muchas gracias por participar en este acto de clausura. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Os confieso que estoy sobrecogido por la primera vez que estoy aquí en este sitio impresionante. A uno lo que le sale aquí es ponerse a hablar en latín, pero me vais a perdonar si un poco de nervios. Bueno, hay 4 eventos que pueden acabar con los Homo sapiens de este planeta. Uno es la guerra nuclear. 2 es el impacto de un meteorito, 3 es el cambio climático y el 4 es una enfermedad infecciosa de alta mortalidad y que se convierta en una pandemia. Los que estamos aquí podemos hacer muy poco por las 3 primeras eventos, pero vosotros, como graduados de este máster de salud pública e investigación en enfermedades infecciosas, podéis contribuir mucho a nuestra preparación frente a estas amenazas posibles. Y esta es la palabra clave, preparación, y os voy a contar cómo me he preparado yo, un poco de forma accidental, frente a algunas de estas amenazas a lo largo de mi carrera profesional. Mirad, hace ahora exactamente 100 años, en 1918, 1/3 de la población mundial, dejadme que lo repita, 1/3 de la población mundial se vio afectada por un virus H1N1 de la gripe, produciendo entre 50 y 100 millones de muertos. Es difícil calcular la mortalidad de forma segura, pero si esta cifra de 100 millones es cierta, son más muertos que en las 2 primeras guerras mundiales combinadas. La mortalidad se produjo en 3 oleadas sucesivas. La más mortífera se produjo justo en esta época del año, entre septiembre y diciembre de 1918. Ya sabéis que se llama gripe española y la verdad, la culpa de que se llame gripe española, y ahora me voy a parecer a un político seguro, es de la prensa. Ya sabéis que la prensa española, como España era neutral durante la guerra, informó con todo detalle de las calamidades que producía la gripe, mientras que los de otros países beligerantes en la contienda pues no podían informar por censura militar. Y eso es lo que nos cargó este San Benito de la gripe española. No se había visto nada similar desde la peste del 14. La pregunta es, o ha sido hasta ahora, ¿puede volver a ocurrir? Pues esto voy a dejarme deciros que ya no es la pregunta desde hace muchísimo tiempo entre los expertos. Hay 3 preguntas que sí que se mantienen todavía, que es ¿cuándo va a ocurrir?, ¿dónde va a empezar? Y la más importante de todas es si estamos preparados. ¿Vale? De los expertos frente a estas amenazas infecciosas hay uno que no es médico, que realmente no tiene ninguna licenciatura, no tiene ningún máster, pero que no le ha impedido alcanzar un gran éxito profesional. Estoy hablando de Bill Gates, que sabéis que se dedicó al principio de su carrera a Microsoft, a los ordenadores portátiles y a la informática, y después de dejarlo se ha convertido en uno de los mayores filántropos en el mundo para financiar la investigación en enfermedades infecciosas. Él dice, se ha hecho famoso por esta frase de que si algo puede matar más de 10 millones de personas en las próximas décadas, no son una guerra, no va a ser una guerra, van a ser una enfermedad infecciosa de alta mortalidad. Lo resume, no van a ser misiles, van a ser microbios. Antes de seguir, yo quiero deciros que el título que he puesto, el cómo hacerse un experto en virus emergentes sin salir de tu hospital, me produce un poco de vergüenza. Yo me considero experto
en infección por VIH, he visto centenares de pacientes, he dedicado mi investigación y mi actividad profesional al VIH. Yo he visto un gran total de 3 pacientes con ébola y una paciente con Crimea-Congo. Y a pesar de eso paso por experto nacional. Esto es lo bueno de dedicarse a algo nuevo. No hay nadie en España, me permitís la arrogancia, que haya con tan poca, aunque yo tenga tan poca experiencia, que haya visto más pacientes que yo. Entonces, una moraleja para vosotros: si a lo largo de vuestra vida ahora profesional os encontráis con algo nuevo, una enfermedad nueva, algo emergente, ir a por ello. De la noche a la mañana os podéis convertir en expertos y os pueden acabar invitando a actos tan bonitos como este de la clausura de un máster en enfermedades infecciosas. La otra parte del título sí que es verdad. Yo no he ejercido, bueno, estuve en Estados Unidos, pero yo no he ejercido nunca en sitios exóticos, en África, en Asia. Los virus emergentes me han venido a ver al hospital. El primero, cuando yo era residente de primer año en La Paz, 1987, fue el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el paradigma de los virus emergentes nuevos. Un virus zoonótico que no afectaba al ser humano y que saltó al ser humano, parece ser que a principios del siglo XX, allá por Camerún, desde los primates al ser humano. Y fijaros, darle a la cámara rápida, desde principios del siglo XX, en 1987, menos de 100 años, yo residente de primer año en La Paz, un tercio o más, o casi la mitad de mis pacientes eran pacientes infectados por el VIH. Este es el poder de virus emergentes como VIH. Ya sabéis que fue en verano del 81 cuando el CDC comunicó los primeros casos en Nueva York y en Los Ángeles de homosexuales americanos con Kaposi y con Pneumocystis carini. Eso en el 81. En el 87, como ya os digo, yo de R1 ya tenía en mi planta más de la mitad de los pacientes infectados por VIH admitidos en el hospital. Los admitíamos en el hospital y les poníamos una pegatina muy grande que ponía HB. Esto era un eufemismo para comunicar a todo el mundo que estaban infectados por VIH. Y esto desde ahora, mirando hacia atrás, es algo vergonzoso, porque es una manera de estigmatizar a los pacientes y de no confiar en las precauciones universales, que es lo que hay que hacer. No fuimos nosotros los únicos, el estigma sigue siempre a las enfermedades infecciosas. En aquella época, William Buckley, que era un intelectual conservador americano, publicó en el New York Times un artículo en el que recomendaba que a los pacientes con VIH se les tatuara en el brazo y en el trasero para advertir a otras personas que no compartieran jeringuillas o que no tuvieran relaciones sexuales con ellos. Y esto del tatuaje es algo muy preciso, porque estigma es una palabra latina y griega que viene de un tatuaje que los romanos aplicaban a los esclavos, a los criminales y a los traidores. Y lo remarco porque una de las cosas que no ha mejorado después de todos estos años es el estigma con el que tratamos a estos pacientes. Yo he dedicado mi vida profesional a atender a estos pacientes, 31 años, y me considero realmente afortunado desde el punto de vista personal, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista científico. Yo he pasado de una época en la unidad en que nuestras enfermeras veían una sección que había en el periódico El País de fallecidos ayer en Madrid y miraban, y todas las semanas teníamos desgraciadamente pacientes que habían fallecido, a ir a congresos ahora y comentar medio en broma, medio en serio, que estos pacientes a lo mejor tienen una supervivencia superior a la de la población general debido a la alta calidad de los cuidados médicos que se les proporcionan. Imaginaros es la gratificación que supone haber podido vivir en un ejercicio profesional ese cambio de pronóstico en los pacientes. Creo que además hemos tenido suerte de cuando apareció el VIH. Imaginar que el VIH hubiera aparecido a principios del 19. Recordar que el primer virus no voy a decir identificó, no se adivinó hasta 1892. Imaginaros lo que hubiera pasado en una enfermedad que tiene un decalaje desde que te infectas hasta que produce síntomas de 10 años, que se presenta de formas muy diferentes, que se transmite por vía sexual, que se transmite de vía de madre a hijo. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que hubiera sido, aunque es verdad que puede decirse que había menos viajes, el mundo era más grande,
Pero yo creo que el resultado final sería que el 99% exactamente de los que estáis aquí no estarían. Quedaría el 1% que tiene la mutación delta 32, que te hace delta 32 del correceptor CCR5, que te hace inmune frente al VIH. Pero quiero ser todavía más optimista, porque imaginaros en el 81, cuando se diagnosticaron, se comunicaron los primeros casos de SIDA en Nueva York y en Los Ángeles. Os parecía increíble, pero no había Internet, no se había inventado la reacción en cadena de la polimerasa, ni hablar de la secuenciación de nueva generación. Y la discriminación por orientación sexual era mucho peor. Recordad que el matrimonio homosexual no se aprobó en Holanda hasta el 2001. Imaginaros cómo sería ahora, porque he empezado muy catastrofista con el fin del mundo, pero imaginaros cómo sería ahora si se empezaran los periódicos a comunicar que americanos blancos están muriendo por una enfermedad misteriosa. Imaginaros por un momento la repercusión en los medios, en las redes sociales. Bueno, es verdad que esa sería la parte positiva, porque siempre que haya presión aumenta la investigación. Es verdad que podría haber más fake news y que podría haber más teorías conspirativas, pero yo creo sin duda que identificaríamos el virus antes, tendríamos antivirales antes y no hubiéramos permitido que 20 años después, os lo recuerdo, existan todavía 37 millones de personas infectadas por VIH en el mundo. Han fallecido en esta época, desde que se identificó, 30 millones. Hay 2 millones de infecciones nuevas todos los años y hay 1 millón de muertos todos los años. Yo creo que si se hubiera identificado ahora no habríamos llegado a esto, y lo que quiero transmitir es mi optimismo en cuanto al progreso que hemos alcanzado. El otro virus que nos vino a ver a La Paz es un virus reemergente, es un virus que ya era conocido, pero se identificó en el 67, relativamente cerca del río Ébola, y es el virus de ébola. Se identificó en lo que se llamaba en aquellos momentos Zaire. El 7 de agosto del 2014 pues, evacuaron desde Liberia al sacerdote Miguel Pajares y nos lo trajeron a una unidad que teníamos de aislamiento respiratorio en el Hospital Carlos III. Entre el 7 de agosto del 2014 y el 5 de noviembre del 2014 viví seguro las semanas más agitadas de mi vida profesional. Es, para que hagáis una idea, pues como lo que había vivido el VIH, pero a cámara rápida. Y os tengo que dar una serie de pinceladas así gruesas de las sensaciones que tuve. La primera fue de incredulidad. Para mí, VIH, lo que estudié en la carrera, pues era un virus completamente exótico, propio del África profunda, del corazón de las tinieblas, y yo jamás imaginé que iba a tener un paciente con ébola ingresado en el hospital. La otra incredulidad fue la reacción de la Organización Mundial de la Salud a posteriori. Como siempre, el sesgo este retrospectivo. La Organización Mundial de la Salud tardó en reaccionar a pesar de las llamadas de ONGs como Médicos Sin Fronteras. Y esto es en parte debido a una maldición que hay en salud pública, que es no llegar o pasarse. Si haces una intervención de salud pública muy eficaz y evitas lo que se tendría que producir, te van a criticar porque te has pasado, no era necesario. Si no actúas, te van a criticar por no actuar y porque se produzca el evento. Recordar que la OMS salía de la gripe porcina del 2009, que se le criticó por haberla sobredimensionado y por haber intervenido demasiado, y que a lo mejor lo que se le critica es por haber evitado realmente una pandemia de gripe. Luego también la sensación de absurdo. Recordar, teníamos ébola por primera vez en Europa, un caso de un contagio secundario, y durante los 2 primeros días gran parte de la atención pública se focalizó en uno de los contactos que no podía hablar porque era un perro. Recordar que en medio de esa crisis, yo, con todo el respeto para todos los amantes de los animales, con una crisis sanitaria de primer nivel, pues la atención se focalizó en eso. Luego también en esas circunstancias ves la talla moral de algunas personas. Recordar, hubo 2 misioneras en Liberia que estaban infectadas con ébola, que no las trajimos,
que sobrevivieron de puro milagro en los primeros centros de tratamiento de ébola que había, que se les daba una intervención muy básica, rehidratación, antimaláricos y vitaminas, y que no tuvieron luego ningún problema cuando la requerimos para venir a donar su plasma de convaleciente para ayudar a otras personas. De nuevo, el estigma. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que las personas que iban a África a cuidar a estos enfermos eran muy respetables, pero que si se infectaban de ninguna manera se debía permitir que volvieran a Estados Unidos, que afrontaran las consecuencias. Luego, el reto científico. Si os preguntabais en 2014 cómo es el hemograma o las transaminasas de un paciente con ébola, pues la verdad es que había poquísima información. Todos nos íbamos a un suplemento del Journal of Infectious Diseases de finales de los 90, que yo creo que ni en sus sueños más atrevidos los autores pensaron que iba a ser consultado de tal manera. Y ahí había información muy escasa. Y como siempre, algo nuevo es un reto científico. Os voy a dar solo un dato. Pensábamos que la mortalidad era de un 100%. La mortalidad de los 27 pacientes que se ingresaron en Europa y Estados Unidos fue de un 18%. Luego también la formación en enfermedades infecciosas, específicamente en VIH, te das cuenta que te da tablas para enfrentarte a muchos de estos desafíos. Al final los conceptos son parecidos: replicación viral, PCR, reservorios, respuesta inmune. Me sentir, entre comillas, cómodo con una enfermedad nueva por la formación que había tenido antes en VIH. Luego también el amparo de mucha gente, de muchos profesionales aquí y fuera de España, que enseguida se ponen a tu disposición. También no quiero dejar de hablar del miedo. Después del contagio del auxiliar de enfermería, pues el equipo sanitario pensó que había riesgos que no estaban controlados y aún así verdaderos profesionales de la medicina no impidieron la atención directa al paciente. Y acabar un poco también fue mi primera experiencia con lo que podemos llamar el circo mediático. La primera respuesta, digamos, de las autoridades sanitarias quizás no fue todo lo técnica que debería haber sido. Siempre recordaré la rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad el día del contagio secundario. Nuestro objetivo en la rueda de prensa era tranquilizar a la población. El hashtag en Twitter después de terminada la conferencia de prensa era «Nos vamos a morir todos». Pero también optimismo. Después de esa crisis siempre se sale más fuerte. Recordar, este año ha habido 2 brotes de ébola en República Democrática del Congo. Digo, ha habido el primero, el segundo sigue activo. Hay más de 140 fallecidos. Casi no es noticia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, hemos progresado. La respuesta de la Organización Mundial de la Salud ha sido infinitamente más rápida, más proactiva. Y, ojo, en poquísimo tiempo contamos con una vacuna que tiene todos los visos de ser muy eficaz. Y la última visita a mi hospital ha sido el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, también completamente inesperado. Nosotros, después de los de ébola, hicimos también nuestro curso de virus emergentes y una médico de nuestro grupo pues nos habló de un pupurrí de virus, de Lhasa, de Valle del Rift y de Crimea-Congo, y lo único que se nos quedó es que esta médico es extremeña y nos dijo que las garrapatas en Extremadura están infectadas con el virus de Crimea-Congo. 6 meses después, esta misma médico me llama a las 8:30 de la mañana, un 31 de agosto, diciendo que hay una sospecha de 2 casos de Crimea-Congo en Madrid. Recordar, Crimea-Congo se describió en la península de Crimea a final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944. Luego se identificó el virus en Congo en 1956. Se llama Crimea-Congo y no Congo-Crimea, literalmente por la Guerra Fría. Ganaron los taxonomistas rusos. Si queréis ver la historia, es fascinante de por qué se llamó Crimea-Congo y no Congo-Crimea. Pero desde Crimea-Congo nos viene a visitar también a La Paz. Y esa llamada, pues hay una sospecha de Crimea-Congo, y gracias a que hay expertos en España dedicándose a estudiar las garrapatas, que así a primera vista pueden no parecer la cosa más importante del mundo, sí que lo es.
y sabíamos que las garrapatas estaban infectadas, y un vecino de Ávila que se había ido a visitar a su familia, un vecino de Vallecas que se había ido a visitar a sus padres en Ávila, pues le picó una garrapata. En menos de 9 días había fallecido por un fracaso hepático fulminante, en lista de trasplante urgente para obtener un trasplante. El caso hubiera pasado completamente desapercibido si no es porque una enfermera que cuidó de él pues empezó con los mismos síntomas. Y eso hizo sospechar a 2 personas también muy bien formadas en 2 hospitales distintos que teníamos fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. También yo lo veo con una visión optimista. Mirad, esto es una fiebre hemorrágica autóctona en España. Sin embargo, no causó ni de lejos la misma oleada de pánico que causó Ébola. ¿Por qué? Porque la respuesta técnica fue mucho mejor, porque ya teníamos también una unidad de aislamiento de alto nivel con todas las homologaciones que se necesitan y porque habíamos aprendido de crisis pasadas. Bueno, esa es mi pequeña historia de 3 encuentros sin salir del hospital con VIH, Crimea-Congo y virus de ébola. Como graduados, no penséis ni muchísimo menos que el trabajo está hecho. Se calcula una virosfera de 87 millones de virus y conocemos como patógenos humanos el 0,0003%. Queda muchísimo por hacer y sois parte de nuestra preparación frente a estas amenazas epidémicas. Ha habido la guerra, el hambre y la peste acompañado siempre a la especie humana. Yo creo que, como decía el doctor Alcamí al principio, nos encaminamos a un mundo mejor, a un mundo de progreso, y la peste probablemente en esa magnitud no nos va a volver a acompañar. Recordar que hace solo 100 años, cuando la gripe del 18, una de las intervenciones de salud pública, entre comillas, era convocar misas multitudinarias para invocar la intercesión divina. Desgraciadamente, las aglomeraciones en lugares cerrados no es lo mejor para evitar una transmisión respiratoria. Quiero acabar de nuevo con esta frase que he repetido un montón: ser optimistas. Yo os recomiendo ser muy optimistas para el futuro, pero hay 2 tipos de optimismo. El optimismo complaciente, que es sentarse a esperar que las cosas vayan a ir mejor. Eso en general no funciona. Y el optimismo condicional, que es si consigo la información necesaria y si consigo las herramientas necesarias, voy a conseguir que las cosas progresen. Enhorabuena a todos por la graduación y muchas gracias por vuestra atención. Tienen la palabra doña Eva Arias y doña Natalia Olgueras para hablar en representación de los alumnos del máster. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, los alumnos de este máster queremos daros las gracias a cada uno de los que estáis hoy aquí, compartiendo esta graduación con nosotros. Tal vez nos toque ser hoy los protagonistas, pero sin vosotros no estaríamos aquí, eso lo tenemos claro. Como no suele ser tarea fácil escribir este tipo de discursos, hemos decidido empezar por el principio. Un principio lleno de ilusión y ganas, y a la vez curiosidad por descubrir lo que un máster de nombre tan largo podía enseñarnos. Máster en Microbiología aplicada a la salud pública e investigación en enfermedades infecciosas. Como el nombre era tan largo y había que coger aire de nuevo en mitad de la frase, creo que todos acabamos resumiéndolo en un «Sí, yo estoy haciendo un máster de micro». Pues como os decía, empezamos el curso con las pilas cargadas y fuimos entrando en materia. Al principio con las asignaturas más generales y luego ya con las más específicas y que tenían más temario. Si nos ponemos a recordar un poco el año, nos damos cuenta de que hemos superado muchos retos, que nos servirán en un futuro para enfrentarnos a los retos de nuestra propia vida. Hemos sobrevivido a la asignatura de inmunología, en la que algunos pensábamos que los profes hablaban en otro idioma que no éramos capaces de entender. A cooperación internacional, en la que todos nos volvimos locos por ayudar a nuestros viajeros a estar seguros en sus respectivos viajes.
a los debates en clase, en los que nos teníamos que poner en la peliaguda situación del Ministerio o de los gerentes de un hospital y luchar para no salir damnificados con un brote de gripe, a las exposiciones con cronómetro y ronda de preguntas que nos mantenían tensos hasta el final, a los cuestionarios de hepatitis en la pizarra en los que demostrábamos lo atentos que habíamos estado, al extenso temario del VIH, que es el predilecto de los profesores. Y, sobre todo, hemos sobrevivido a las temidas preguntas de pensar, en las que no sirve de nada la teoría y que pretenden sacar esa parte creativa y curiosa de todos nosotros, que es imprescindible en la ciencia, esa innovación que acompaña al razonamiento. Pero, desde luego, no solo hemos superado retos en clase, sino también en el laboratorio. Hemos tenido la suerte de hacer las prácticas y la mayoría de nuestros TFMs en el Centro Nacional de Microbiología, y ha sido una experiencia increíble, tanto por la paciencia de los profesores y demás docentes y estudiantes de los departamentos, como por el conocimiento adquirido, tanto en técnicas como en organización del tiempo y las habilidades de cada uno. En definitiva, ha sido un curso lleno de nuevas amistades, anécdotas y buenos momentos, y, por supuesto, lleno de aprendizaje. Se nos ha hecho corto, después de venir de 4 años de carrera, o 5 en algunos casos, pero podemos decir con seguridad que nos ha ayudado a crecer y madurar, tanto personalmente como profesionalmente. Sin embargo, y como todo en esta vida, no todo es un camino de rosas. Nos hemos encontrado problemas en el camino, como la falta de tiempo, el amplio temario, el compaginar trabajo con estudios, la repetición de experimentos una y otra vez sin obtener resultados. Pero no solo eso. Ante nosotros encontramos un futuro incierto, sin un camino bien marcado. Bueno, dicho de otra manera, el que hay marcado es muy, muy largo. Y en este momento cuando surgen dudas acerca de cuál es nuestro propio camino o aquel que nos hará más felices. Por eso os pedimos que tengáis paciencia cuando la frustración se apodere de nosotros o cuando nos sintamos perdidos, porque tarde o temprano encontraremos nuestro sitio, pero sin vuestro apoyo no será lo mismo. Con estas palabras nos despedimos, no sin antes daros las gracias a todos de nuevo por estar aquí, por habernos formado y por apoyarnos día a día. Sin los profesores, sin los compañeros y sin nuestras familias detrás, este año no habría sido tan maravilloso como lo ha sido. Mil gracias, de verdad. Tienen la palabra doña Laura Rodríguez, doña María Tejero y doña Laura Urea para hablar en representación de los alumnos del máster. Bueno, quería dar la bienvenida a Alcalá, a la ciudad de Cervantes, entre otros ilustres. En este máster quería decir que hemos aprendido que muchas bacterias y virus son muy malos, pero que sobre todo estar en el laboratorio en verano no está pagado. Y pensaréis que es broma. Pues obviamente. Desde pequeños nos han enseñado qué camino seguir, pero llega un día que tenemos que tomar la decisión de hacer lo que nosotros tenemos que hacer y te sientes perdido hasta que no encuentras tu nuevo lugar. Todas estas etapas de cambio las tienes que empezar sola, sin nadie que te acompañe, dejando a tu familia y tu hogar a muchos kilómetros de ti. Y asusta llegar a un sitio nuevo en el que no conoces a nadie y en donde a lo mejor no encuentras tu sitio, pero por fortuna el camino se encuentra. Y sin lugar a dudas, en este camino lo mejor ha sido encontrarnos y ha sido vivirlo juntos y juntas. En ese momento el miedo desaparece y cuando encuentras a gente con la que conectas, eres mucho más fuerte. Cuando poco a poco, cada día te das cuenta de que vas aprendiendo y resulta más fácil, todo es mejor. Supimos que estábamos juntos y que en esto y en todo cuando nos encontramos la primera vez fuera del máster. Desde la primera vez que cantamos todos juntos en una casa. También cuando en los cambios de clase sabíamos cuál era nuestro sitio y dónde nos debíamos de sentar a comer ese Kinder bueno que resultaba reglamentario. Lo supimos cuando tenían que llamarnos la atención porque no queríamos volver a clase. Durante esta estancia en el TFM, lo importante ha sido aprender las fiestas, los conciertos, pero sobre todo aprender. También hemos compartido proyectos de investigación durante las horas de clase y nos hemos reído mucho sin necesitar decir nada más. También nos unieron indudablemente los agobios preexamen, donde no podíamos tirar más con nuestra vida. Pero aún así hubo risas y cervezas post-exámenes que nos daban vida y alegría.
Pero en este grupo llegó el momento en que lo cabal era estar desubicat. Muchas gracias a todos, a la coordinación, a los profesores, a vosotros, a la familia. Gracias por todo. Gracias por todo lo bueno, también por todo lo malo, por todo lo aprendido. Gracias por ser un hogar y sobre todo gracias por ser lo mejor que nos ha regalado esta etapa. Gracias, majos. Bueno, una cosa más. Lo que ha unido el máster, que no lo separe la distancia. Se va a proceder a la entrega de diplomas a los alumnos del máster. Tiene la palabra la profesora doctora doña Consuelo Jiménez Pardo, secretaria académica de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. Se acercan al estrado las personas que nombre. Arauzo Aguilera Claudia, Paula Arce Cánovas y Eva Arias Bravo. Al estrado. Marta Calvet Miravent, Ángel Cid González y Ana Cogollo García. Alberto Delgado Fernández, Andrea Gómez Domingo y Natalia Olguera Viñas. Raúl Jiménez Tizón, Andrea López Suárez y José Lucio Vicente. Laura Rodríguez González, Luis Miguel Sánchez González y Sergio Talens Pacheco. María del Mar Tejero Ojeda y Laura Urrea del Moral. A continuación se procede a la entrega de diploma a la matrícula de honor al trabajo de fin de máster. Y el nombre es Laura Rodríguez González. Se procede a continuación a la entrega de diploma a los 3 mejores expedientes. Empezaré por el tercer expediente con mejor nota, que es Ángel Cid González. Segundo mejor expediente, Natalia Olgueras Viñas.
Y el mejor expediente es el diploma es para María del Mar Tejero Ojeda. Tiene la palabra el profesor doctor don Juan Soliveri de Carranza, director del Centro de Apoyo a la Investigación en Medicina y Biología de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias, señora vicerrectora. Gracias por estar aquí al señor decano, a los directores del máster, a mis compañeros profesores. Gracias a vosotros, los estudiantes, a vuestras familias y vuestros allegados por estar hoy aquí. No tengo la facilidad de palabra de los anteriores personas que han intervenido, pero voy a tratar de salir del paso porque esta va a ser, yo creo, mi última experiencia aquí. No estaré el año pasado como representante del Departamento de Microbiología, que es el Departamento de Microbiología, de Biomedicina y Biotecnología, que es el que oferta este máster. Tengo nuevas responsabilidades, seguiré como profesor, pero lo primero es que quiero agradecer a José y a Lourdes pues al haber podido estar con ellos durante estos 4 años pues en las labores de coordinación, etcétera. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bien, que vosotros sois los protagonistas, perdonadme. Bueno, es una responsabilidad el hablar en un sitio como este, siempre que me ha tocado hacerlo, pues como ahora, rojito como un tomate, el rubor, el calor, todas esas cosas, ya sabéis, ¿no? Bien, he intentado pues vertebrar algo para poder contaros aquí, pero al final es que no lo he conseguido. Vamos a ver cómo salgo de esta. Hay 4 cosas de las que quería hablar. Lo primero son los estudios y lo segundo es la solidaridad, pero solidaridad con vosotros, con vuestra propia gente que está alrededor vuestro y solidaridad también pues, con el planeta en el que vivimos. Yo soy biólogo y quería pues, hacer algún comentario en este sentido. Lo primero, los estudios. Habéis dado un paso, solo un pequeño paso. Vuestra vida se va a componer, vuestra vida científica, vuestra vida profesional en el futuro se va a componer de muchos pasitos y no podéis dejar de estudiar, de adquirir conocimiento, que es lo que se trata. Adquirir conocimiento os va a permitir profesionalmente ser más competitivos. Así, a bote pronto. En mis tiempos, pues bueno, la población mundial era la mitad que había ahora, que hay ahora. Por lo tanto, tenéis que competir con el doble de gente. Así de simple. Pero también tenéis muchas ventajas. Bueno, luego comentaremos algo al respecto de las ventajas que tenéis. Ese conocimiento, como os digo, os permite competir, pero hay algo más importante. Adquirir conocimiento os hace más sabios, no más inteligentes, pero sí más sabios. Y siendo más sabios vais a ser más libres. Y siendo también sabios y libres vais a ser más útiles para la sociedad. Y eso siempre es lo primero. ¿De acuerdo? Bien, el segundo punto es la solidaridad. Yo quiero hablar en el sentido de cómo se está desarrollando la sociedad actual. La sociedad actual pues camina por la era de la digitalización. Está claro, ¿no? Yo soy analógico, vosotros sois digitales. Hay que decirlo así, ¿no? Pero hay algo que no tenéis que olvidar. Esta era digital nos está llevando a ciertos compromisos. Yo es que jamás cambiaría coger de la mano a mi pareja e irme a un parque en vez de decir I like por el aparatito. No lo cambiaría. Entonces, eso os digo, somos animales. El hombre es un animal solidario, un animal que quiere transmitir, que quiere estar en contacto con sus semejantes, los cercanos y los no cercanos. Por lo tanto, no hay que olvidarlo nunca. Sed un poquito analógicos, por favor, no cortar y pegar. ¿De acuerdo? Bueno, en ese sentido, entramos también en la era digital en otra cuestión. La era digital pues, permite un desarrollo
rapidísimo. En eso me dais una envidia increíble, porque lo que vais a ver en el futuro pues será una adquisición de conocimientos en tal amplitud que, bueno, a mí se me escapa, pero vosotros lo vais a ver. En ese sentido, como os digo, me dais envidia. Pero también lo que está trayendo es pues un desarrollo que no es uniforme, pero a nivel local, a nivel estatal, a nivel continental y a nivel mundial. Entonces tenéis que ser solidarios. He dicho que ser solidarios entre vosotros mismos, ser analógicos, ser solidarios con los demás, y después os digo, ser solidarios también con el entorno. ¿El entorno por qué? Porque ese desarrollo tecnológico está trayendo grandes cambios. El hombre siempre, desde que es hombre, ha estado luchando por sobrevivir. ¿De acuerdo? Pero a medida que ha ido adquiriendo conocimientos, se ha vuelto un conquistador. Un conquistador que solo piensa en seguir conquistando. Tenemos que pensar que, como sigamos así, esos profundos cambios nos van a quitar esa, como decía la canción, la vida y el color del entorno donde estamos. Era diferente. Tened en cuenta otra cosa, como antes hemos podido también apreciar. Al final, ¿quién es el que va a ganar? Vamos a tener un mundo distinto, pero al final, ¿quién perdurará? Los microorganismos. Ahí los tenemos, ¿no? Bien, no quiero seguir hablando, no quiero seguir robándoos tiempo, porque tenéis que también de disfrutar de este día. Y nada, desearos lo mejor, y como en las cartas ponemos, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Bien, estimado doctor Alcamí, doctora Lourdes Lledó, doctora Rivas, doctor Soliveri, decano, alumnos egresados ya del máster de la Universidad de Alcalá de Microbiología, el máster de micro, como se ha dicho, porque es muy largo, efectivamente. Bien, en primer lugar yo quisiera daros la enhorabuena a todos, a los docentes y a los alumnos, a los egresados, por haber cursado un máster oficial, un máster universitario que os debe poner en el buen camino de la profesión que habéis elegido. Mi relación con este máster es muy intensa, porque la primera cuestión que me encontré sobre la mesa cuando tomé posesión a finales de marzo de este año fue precisamente la renovación del convenio entre la Universidad de Alcalá y el Instituto Carlos III. Y comprendí enseguida lo estratégico que es para la Universidad de Alcalá la vinculación con el centro. Y bueno, yo creo que hemos trabajado todos uno a uno, pero en la misma línea, para que esta colaboración se siga manteniendo y tenga alumnos tan brillantes y expedientes tan brillantes como los que aquí nos han presentado. La que os habla es una historiadora. El color me delata, en este caso. Sin embargo, si os dais cuenta, en la conferencia que ha pronunciado el doctor Arribas, la historia está muy presente en la medicina, enormemente. Yo soy historiadora de la antigüedad, del mundo griego, del mundo romano. Y en mi tesis doctoral, que traté sobre una cuestión de unas invasiones, me tuve que enfrentar con el estudio de cómo había afectado una de las plagas de peste a el desarrollo de las guerras. Era la famosa, yo sí que voy a soltar un latinajo, como dicen, la famosa inguinalis plaga de la época del emperador Justiniano. Desde el mundo, desde que hay registros, archivos, de una manera o de otra, conocemos la existencia de estas grandes pandemias. Os hago, por favor, que recordéis vuestros estudios de historia en los bachilleratos, etcétera. Seguro que os recordáis a Pericles, de Grecia, la Grecia clásica. Pericles murió de peste. Y murieron muchísimas gentes. Y a partir de ese momento hay lo que los historiadores llamamos lo que los historiadores llamamos pulsaciones de peste, que han afectado tanto o más a la humanidad como pueden afectar eso. Recordad que la humanidad era más pequeñita
que ahora, pero las mortalidades eran tremendas. Y las mortalidades eran tremendas en humanos, y algo que uno de mis maestros me enseñó, no solo en humanos, sino también en animales. Y eso provocaba, a su vez, una enorme catástrofe demográfica, porque no había gente para trabajar los campos, gente para labrar, etc. En la historia, a medida que evolucionaron la religión, pues esas cuestiones se intentaban curar a través de dejar a los enfermos en los templos paganos, en las iglesias cristianas, pero también había médicos, había profesionales de la salud. Por ejemplo, recuerdo donde dejaban a los enfermos de peste y de enfermedades de estas que no podían tratar, los romanos en la isla Tiberina, en un templo de Esculapio, donde hoy, en Roma, hay un hospital, precisamente. Todos esos profesionales de la medicina incipiente posibilitaron que fuéramos mejorando en la esperanza de vida. Quiero pensar que vosotros seréis considerados así como otros de las personas que contribuyeron a una mejora en la esperanza de vida de la población. Seguro que historiadores futuros que sigan mi profesión como yo se acordarán de todos vosotros. Enhorabuena. Bien, ahora vamos a tener una intervención del coro. Son 4 canciones tradicionales españolas en las 4 lenguas más utilizadas, en catalán, en vasco, en gallego y y por supuesto en castellano. Espero que les guste. Muchas gracias. Jova fornicanam
Amarguinha que adoro
Me comunican los directores que tenéis un cóctel en el patio. Se levanta la sesión.